Bienvenidos a Economía Hoy Mundial. Hoy hablaremos de algo que está pasando en el mundo, que está sacudiendo continentes. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos realizó una llamada telefónica privada a una senadora republicana de larga trayectoria y la insultó con un lenguaje vulgar, profano y agresivo que incluía amenazas directas. No se trataba de una demócrata opositora, ni de una periodista crítica, ni de un activista externo. Era Susan Collins, senadora por Maine, una republicana moderada que ha apoyado muchas de las prioridades del partido y del presidente en el pasado. El motivo de la furia no fue un desacuerdo menor sobre presupuestos o nominaciones judiciales, fue porque Collins votó a favor de una resolución bipartidista que busca restringir la autoridad del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación explícita del Congreso. Collins no actuó sola. Otros 4 senadores republicanos, Lisa Murkowski de Alaska, Rand Paul de Kentucky, Josh Hawley de Missouri y Todd Young de Indiana, también cruzaron el pasillo y se unieron a los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para aprobar esa resolución por 52 votos a 47 el 8 de enero de 2026. En este preciso momento, 15 de enero de 2026, algo que no habíamos presenciado en Washington desde hace décadas. Quizá desde los últimos años de la guerra de Vietnam o los debates previos a la invasión de Irak en 2003, está ocurriendo de forma silenciosa pero deliberada y cada vez más visible. Republicanos, incluidos algunos que han sido aliados cercanos y leales del presidente Trump durante su primer mandato y los años posteriores, se están organizando activamente en contra de él. No se trata de críticas aisladas en entrevistas o publicaciones en redes sociales que luego se diluyen, es una coordinación legislativa concreta, con votos registrados, resoluciones formales y un tema que toca el nervio más sensible y peligroso del poder ejecutivo. La capacidad del presidente para llevar a Estados Unidos a la guerra, para desplegar tropas, bombardear objetivos o iniciar hostilidades sin que el Congreso, el órgano constitucionalmente encargado de declarar la guerra, de su consentimiento explícito. Imagina la escena tal como se vivió en los últimos días, es tarde en la noche en el Capitolio, los pasillos están casi vacíos pero los teléfonos no dejan de vibrar en los despachos de los senadores. Los asistentes entran y salen corriendo con mensajes urgentes, los jefes de gabinete revisan una y otra vez las pantallas porque lo que ven en las alertas de noticias y en los chats internos parece casi inverosímil. El presidente no está arremetiendo contra los demócratas, no está atacando a los medios ni a los fiscales que investigan su administración. Está furioso con miembros de su propio partido, con senadores que llevan décadas en el GOP, que han votado con él en innumerables ocasiones y que, en teoría, deberían ser sus aliados naturales. Reportes confirmados por múltiples fuentes indican que Trump llamó personalmente a Susan Collins después de que ella respaldara la resolución de poderes de guerra. La conversación no fue un intento de diálogo, no fue una negociación para recuperar su voto ni una explicación de por qué consideraba la medida innecesaria, fue una andanada de insultos, improperios, amenazas veladas de primarias en su contra y acusaciones de traición. No persuasión política, intimidación directa y personal. He seguido de cerca la dinámica interna del Partido Republicano durante años y sé diferenciar entre teatro partidista. Esas declaraciones tibias de preocupación que terminan en votos alineados y acciones con sustancia real que alteran el equilibrio de poder. Durante mucho tiempo, la supuesta resistencia republicana a Trump ha sido mayoritariamente cosmética, un tuit con cejas fruncidas aquí, una entrevista diciendo estoy preocupado allá, y al final todos se alinean para evitar represalias en primarias o pérdida de fondos de campaña. Esto es diferente en profundidad y en forma. Lo que estamos presenciando ahora son senadores republicanos trabajando de manera activa y coordinada para bloquear poderes presidenciales mediante herramientas legislativas formales. Se unieron con demócratas para avanzar una resolución bajo la War Powers Resolution de 1973. La ley aprobada en 1973 precisamente para evitar que presidentes inicien guerras prolongadas sin supervisión congresional, obligando a notificar al Congreso en 48 horas sobre cualquier acción hostil y a retirar tropas en un plazo de 60 a 90 días sin autorización explícita. Ese voto del 8 de enero no fue simbólico ni performativo.
Fue un intento concreto de colocar barreras legales alrededor de un presidente cuyo comportamiento y retórica consideran cada vez más impredecible y riesgoso para la seguridad nacional y para las instituciones mismas. Cuando 5 senadores republicanos concluyen que necesitamos frenar legalmente a este hombre antes de que ocurra algo irreversible, no estamos ante un simple desacuerdo sobre política exterior o prioridades domésticas. Es una intervención estructural en el equilibrio de poderes que el sistema constitucional estadounidense ha diseñado precisamente para evitar concentraciones peligrosas de autoridad en una sola persona. Y la respuesta inmediata del presidente no fue intentar reconquistar esas lealtades con argumentos, concesiones o llamadas a la unidad partidista, fue escalar con furia personal. Llamadas cargadas de improperios, publicaciones en redes sociales donde calificó a los disidentes como vergonzosos, débiles y traidores al partido, amenazas explícitas de apoyar primarias en su contra en 2028 o incluso antes. Collins no cambió su postura, Murkowski, Poe, Hawley y Young tampoco retrocedieron en los días siguientes. Absorbieron la presión, colgaron el teléfono y continuaron con sus posiciones. Ese fracaso de la intimidación es un punto de inflexión sutil pero importante. Demuestra que la lealtad partidista no es inquebrantable ni absoluta. Se basa en un cálculo racional de intereses mutuos, beneficios percibidos, riesgos compartidos y alineación de objetivos. Cuando un líder deja de ofrecer ese paquete, seguridad electoral, victorias legislativas, protección institucional, y en cambio genera costos crecientes, caos diplomático, escándalos internacionales, erosión de normas, la lealtad comienza a evaporarse. En los pasillos del Senado y en las oficinas de los líderes republicanos se están haciendo esas cuentas matemáticas en tiempo real. ¿Qué ganamos realmente con esta alineación total? Si la respuesta es solo exposición a riesgos geopolíticos masivos, pérdida de credibilidad internacional y fractura interna, la alianza se agrieta. ¿Qué fue lo que detonó esta fractura tan visible? Los detalles importan porque revelan la gravedad del momento. El presidente Trump ha revivido y escalado públicamente su vieja idea de adquirir Groenlandia, el inmenso territorio ártico que pertenece a Dinamarca desde hace siglos. No como una especulación pasajera o una broma de campaña, lo ha planteado repetidamente en entrevistas, publicaciones y declaraciones oficiales desde finales de 2025 y con mayor intensidad en enero de 2026. El 6 de enero, la Casa Blanca confirmó que se discuten una gama completa de opciones para tomar control de Groenlandia, y que entre ellas la opción militar siempre está sobre la mesa. Dinamarca ha respondido con claridad y firmeza: Groenlandia no está en venta, cualquier acción militar sería una violación flagrante de soberanía y activaría el artículo 5 del Tratado de la OTAN. El principio de defensa colectiva que establece que un ataque armado contra uno de los miembros se considera un ataque contra todos. Groenlandia es territorio danés soberano. Un uso de fuerza estadounidense allí no sería solo contra Dinamarca, sería contra la alianza entera que ha garantizado la estabilidad en Europa durante 75 años. Senadores como Chris Murphy lo explicaron sin ambigüedades. Si Estados Unidos tomara acción militar contra Groenlandia, la OTAN por supuesto tendría que responder en defensa de Dinamarca. Eso colocaría a Estados Unidos en un posible conflicto armado directo con sus aliados europeos más cercanos por una cuestión de adquisición territorial, un escenario que en cualquier administración anterior habría destruido una presidencia en cuestión de horas. Pero en el contexto actual, legisladores de ambos partidos lo toman como una posibilidad real y concreta que debe ser bloqueada preventivamente. Por eso la resolución de poderes de guerra ha cobrado urgencia existencial, no es una abstracción legal. Es un intento desesperado de cerrar puertas antes de que se abran escenarios que podrían llevar a una crisis transatlántica irreversible. Trump percibe el mundo a través de una lente que funciona en bienes raíces y negocios privados. Alianzas como contratos negociables que se pueden romper o renegociar con presión, tratados como sugerencias flexibles, fuerza militar como una palanca de apalancamiento más en una mesa de negociación. En bienes raíces puedes amenazar con litigar, retirar ofertas o presionar a vendedores hasta que cedan. En relaciones internacionales, las amenazas tienen consecuencias irreversibles, ejércitos se movilizan, gatillos automáticos se activan, confianza se erosiona de forma permanente.
Decir públicamente que la fuerza militar está sobre la mesa para adquirir territorio de un aliado no es negociar desde la fuerza, es minar la credibilidad de Estados Unidos como garante de seguridad global, debilitar la OTAN desde dentro y crear incentivos para que otros actores, Rusia, China, exploten esas fisuras. Senadores republicanos con acceso a briefings clasificados del Pentágono y del Departamento de Estado han visto en simulaciones y reportes cómo escalan crisis rápidamente cuando la retórica presidencial cruza ciertas líneas. Saben que palabras dichas desde el despacho oval pesan toneladas y no se retractan con un tuit o una aclaración posterior. Por eso están alarmados. No por un giro ideológico repentino ni por odio personal, sino porque visualizan el camino al que conduce esta retórica y no quieren estar en el punto de no retorno cuando ocurra. En paralelo a este frente militar, Trump declaró una emergencia nacional el 9 de enero de 2026 relacionada con los activos petroleros venezolanos. En la superficie parece una medida de política energética. Proteger ingresos de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense, evitar que acreedores privados, Exxon, ConocoPhillips y otros con reclamos billonarios por expropiaciones pasadas, embarguen esos fondos y redirigirlos hacia estabilidad en Venezuela o beneficio mutuo. Pero el contexto es clave, la declaración llega apenas días después de una operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Los poderes de emergencia permiten al presidente eludir procedimientos normales del Congreso, desplazar autoridad hacia el Ejecutivo y actuar con rapidez unilateral. Las emergencias están diseñadas para crisis genuinas e inminentes, no para ser herramientas estratégicas permanentes de concentración de poder. Este es el patrón que se repite, cada vez que aumenta el escrutinio congresional, votos contrarios, preguntas incómodas, investigaciones de comités, surge una nueva crisis declarada. La conversación pública y mediática pasa inmediatamente de rendición de cuentas a gestión de emergencia. Cuando todo es urgente, nada se examina con profundidad. Las preguntas de la semana pasada se diluyen ante la nueva amenaza. La supervisión parece obstrucción en medio de una batalla existencial. Senadores como Sheldon Whitehouse han hecho consultas precisas y no partidistas. ¿Por qué se han retrasado las divulgaciones de documentos prometidas? ¿Por qué los plazos de revisión se extienden indefinidamente? ¿Por qué las cadenas de custodia y los reportes del inspector general se deslizan sin explicación? Esas no son acusaciones políticas, son preguntas de proceso institucional. Y los rastros de papel son implacables, no desaparecen con tweets, no se borran en reuniones privadas, quedan archivados, esperando ser citados en audiencias futuras. Lo que realmente preocupa a los senadores republicanos que están trazando líneas no es solo Donald Trump como individuo, es el precedente que se está creando. Las normas constitucionales no se reparan automáticamente cuando se rompen. Si un presidente declara emergencias nacionales para eludir al Congreso cuando le conviene políticamente, presidentes futuros, de cualquier partido, tendrán la misma herramienta disponible. Si un presidente amenaza con acción militar contra aliados de la OTAN sin consecuencias internas graves, otros se sentirán autorizados a ir más lejos. Si un presidente trata la supervisión congresional como sabotaje personal e intimida a legisladores de su propio partido, el manual de concentración de poder se hereda intacto. Republicanos con décadas en Washington saben cómo funciona la acumulación gradual de autoridad ejecutiva. Lo que se defiende hoy por lealtad partidista podría habilitar mañana a un líder con quien discrepan profundamente y al que no podrían controlar. Por eso algunos están dibujando líneas rojas ahora, es un cálculo estructural de largo plazo, no un arrebato ideológico momentáneo. La pregunta interna que se hacen es, si no lo detenemos en este momento, ¿tendremos siquiera la capacidad institucional de detenerlo más adelante? Esto no es una discusión abstracta de teoría política. Tiene consecuencias directas y dolorosas para personas reales. Cuando un presidente amenaza con acción militar, las familias de militares lo sienten en el estómago, son sus hijos, esposos, padres los que serían desplegados primero, los que arriesgarían la vida en un conflicto innecesario. Cuando la política exterior se vuelve errática y predeciblemente agresiva, los trabajadores lo sienten en sus bolsillos. Contratos de exportación se cancelan,
cadenas de suministro globales se rompen, empleos en industrias dependientes de comercio con Europa o aliados desaparecen. Cuando los aliados pierden confianza en los compromisos estadounidenses, todos lo sentimos, el dólar pierde atractivo como reserva, acuerdos de seguridad se debilitan, el mundo se vuelve más inestable y volátil. Las declaraciones sobre Groenlandia y Dinamarca no son solo vergonzosas o excéntricas. Son peligrosas porque erosionan gradualmente la red de alianzas que ha mantenido la paz relativa desde 1949. Esa erosión no ocurre de golpe, se acumula trato por trato, declaración por declaración, hasta que un día Estados Unidos se despierta más aislado de lo que nunca imaginó. Las declaraciones de emergencia no son solo preocupaciones constitucionales de abogados, son distorsiones económicas reales. Cuando se usan para redirigir recursos hacia objetivos políticos en lugar de crisis genuinas, los mercados se confunden, las inversiones se asignan mal, la economía termina sirviendo a agendas de poder en vez de a las necesidades de la gente. Cuando el gobierno se vuelve impredecible semana tras semana, las familias y las empresas dejan de poder planificar, precios suben por incertidumbre, ahorros se erosionan, futuro se nubla. ¿Hacia dónde va todo esto? Nadie puede predecir con certeza el desenlace porque la política en momentos de prueba no sigue guiones fijos. Pero hay señales claras que vale la pena monitorear de cerca en las próximas semanas y meses. Primero, la resolución de poderes de guerra, aunque fue bloqueada en el Pleno el 14 de enero por 51-50, con el voto de desempate del vicepresidente Vance tras cambios de postura de Hawley y Young. Los demócratas ya anunciaron que planean versiones más específicas sobre Groenlandia, Irán, México, Cuba. Si logra apoyo bipartidista suficiente para superar un veto presidencial, sería una reafirmación constitucional histórica del rol del Congreso. Segundo, el avance de la supervisión institucional, investigaciones de inspectores generales, demandas de documentos, audiencias sobre cumplimiento de plazos. Si esos procesos siguen adelante pese a la presión pública y privada, significa que las instituciones todavía funcionan como frenos. Tercero, la evolución de la coalición republicana disidente, en este momento son una minoría pequeña pero estratégica dentro del partido. Si esa minoría crece, más senadores se suman, representantes de la Cámara empiezan a hablar, el apalancamiento de Trump se reduce drásticamente. Si se aísla y se silencia, la revuelta se diluye. Cuarto, el lenguaje y las acciones del presidente cuando se siente acorralado, históricamente escala, más declaraciones de emergencia, retórica más extrema, pruebas de lealtad más agresivas, amenazas de represalias electorales. Cuanta más presión siente, más dramáticas se vuelven sus respuestas. Quinto, y quizás lo más revelador, ¿qué consecuencias enfrentan los disidentes? Susan Collins, Murkowski, Paul y los demás pierden posiciones en comités, fondos de campaña del partido, apoyo en primarias. ¿O sobreviven políticamente intactos? La respuesta indicará si esta resistencia es viable a mediano plazo o si fue solo un momento fugaz. En el fondo, esta historia no se trata únicamente de un presidente en particular, se trata de algo mucho más antiguo y fundamental en cualquier democracia. Si las reglas que gobiernan el poder son más fuertes que los individuos que lo ostentan temporalmente. Cada sistema democrático enfrenta esta prueba tarde o temprano. Aparece un líder que cree que las reglas no se aplican a él de la misma forma, que ve cada límite constitucional como un obstáculo personal, que trata la Constitución no como una restricción vinculante sino como una sugerencia flexible. Cuando eso ocurre, el sistema tiene que elegir. Doblarse bajo presión, romperse por completo o sostenerse con esfuerzo colectivo. Ahora mismo, el sistema estadounidense está siendo probado en tiempo real y bajo luces brillantes, poderes de emergencia usados de forma estratégica, retórica bélica contra aliados, intimidación directa a legisladores del propio partido, tratamiento de la supervisión congressional como un acto de sabotaje personal. Los límites están respondiendo. No tan rápido como algunos quisieran, no tan firmemente como otros esperarían, pero responden, votos cruzados en comités, preguntas incómodas que generan rastros de papel, resoluciones que avanzan pese a la furia presidencial, senadores que absorben amenazas y no cambian de postura. Eso no es nada menor.
No garantiza un final feliz ni una resolución limpia. La historia está llena de democracias que se doblaron gradualmente hasta romperse, de advertencias ignoradas, de oportunidades perdidas y de sistemas que se fracturaron porque nadie quiso pagar el costo político de defender las normas en el momento crítico. Pero tampoco es inevitable el colapso. Los sistemas se sostienen cuando suficientes personas, legisladores fieles a su juramento, instituciones que priorizan la función sobre la lealtad partidista, ciudadanos que prestan atención aunque sea agotador, deciden hacerlo sostenerse. Tres cosas esenciales que hay que recordar en este momento. La revuelta republicana es real y tangible, ya no son críticas privadas o declaraciones vagas. Son votos registrados, resoluciones formales avanzadas, líneas rojas trazadas por personas que conocen al presidente de cerca y que han decidido que ciertas acciones cruzan límites inaceptables. Los poderes de emergencia se están militarizando y usando estratégicamente, el patrón es claro y repetitivo. Cada pico de escrutinio genera una nueva crisis que desvía la atención y desplaza el foco de rendición de cuentas a respuesta urgente. No es coincidencia, es una táctica probada. Los precedentes sobreviven a los presidentes, lo que ocurra en este conflicto dará forma al funcionamiento del poder ejecutivo durante décadas. Los atajos tomados hoy se convierten en las normas aceptadas mañana. Lo que se permita ahora se heredará.